Buenas tardes, mis hermanos. Mis hermanos queridos, hoy en día se ha vuelto tan importante el aliento. Antes nosotros no sabíamos lo que teníamos, como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No sabíamos cuán importante era tener aliento, tomar aliento, respirar. Y quisiera en este momento que nos pongamos de pie un momentito y que hagamos una pequeña dinámica que nos va a ayudar para entender el mensaje. Quisiera que nos pongamos de pie y juntos, vamos a tomar aliento, vamos a respirar nada más. Vamos a prepararnos y juntos vamos a hacer algo que es tan importante en estos momentos y que muchos no pueden hacerlo. Y que es una bendición que no tenemos idea lo que significa. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a levantar nuestros brazos y vamos a poder respirar, tomar aliento. ¿Sí? Primero vamos a inspirar y después vamos a botar el aire. ¿Sí? 1, 2, 3. Nuevamente, profundamente. Más despacito, con alegría, con gozo, con acción de gracias. Algunos están recuperándose y tal vez no lo pueden hacer. Algunos tal vez en la pantalla, en el internet, no lo pueden hacer al 100% porque sus pulmones están resentidos. Pero vamos a hacerlo como un acto de acción de gracias al Señor a la 1, a las 2 y a las 3 despacio. Gracias, mis hermanos, tomen asiento. El aliento, tomar aliento, el poder simplemente respirar, soplar, se ha vuelto ahora algo tan vital, tan valorado, y nosotros no sabíamos lo que teníamos. Y todavía ahora hay muchas personas que tal vez no lo valoran. Sin embargo, para poder entender lo que hemos hecho, vayamos a la palabra del Señor, porque ahí está el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy en Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Desde el versículo 1 vamos a leer. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted, por favor, pueda seguirme en la versión que usted tenga. Ezequiel 37, desde el versículo 1. Si alguien no ha traído la palabra del Señor, pues puede compartirla si es que es posible, pero es muy importante que todos leamos la palabra del Señor. El título del mensaje es Profecía para los huesos secos. Ese es el título de este mensaje. Ya después en el mensaje usted va a ver por qué hemos hecho este ejercicio de tomar aliento, porque tiene que ver con el mensaje. Y quisiera que en este momento leamos desde el versículo 1, Ezequiel 37:1.
la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo lo haré, yo les haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es el contexto de esta profecía tan famosa, tan conocida, que hemos escuchado tantas veces, tal vez muchas prédicas sobre la profecía de los huesos secos de Ezequiel, la más famosa y una de las más famosas y conocidas de toda la Biblia? ¿Cuál es el contexto? El contexto está en el 33, 21 al 22. Ezequiel, retrocedamos un poquito nada más. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Versículo 21 y 22. Ezequiel 33, 21 y 22. El día 5 del mes décimo del año duodécimo de nuestro cautiverio, un fugitivo vino a darme la noticia de que Jerusalén había sido conquistada. La tarde antes de que el fugitivo llegara, el Señor había puesto su mano sobre mí y me había quitado el habla, pero el día siguiente vino a mí y me devolvió el habla y ya no estuve mudo. Miren, mis hermanos, el contexto es el exilio. Está el pueblo de Israel en exilio en Babilonia.
y están años exiliados. Para el pueblo de Israel estar exiliado, estar deportado, es una tragedia muy grande porque no pueden adorar a Dios porque están viendo la idolatría de Babilonia. Ellos se sienten contaminados al ver la contaminación de ese pueblo pagano. Para ellos es sagrada la ciudad de Jerusalén, para ellos es sagrado el templo de Dios en Jerusalén. Y no había caído todavía la ciudad de Jerusalén, todavía el templo estaba en pie. Pero aquí viene un fugitivo, alguien que se escapa, viene corriendo, viene así como en la historia de Job, que le habían pasado muchas cosas a Job, y mientras estaba él sufriendo esa calamidad, mientras estaba hablando, venía otro y le decía, esto murió tu esposa, y después venía otro y decía, murieron tus hijos, después venía otro y decía, y así iba calamidad sobre calamidad. Y aquí pasa algo parecido. Vemos que están exiliados en Babilonia y tenían la esperanza de que todavía la ciudad de Jerusalén se mantenga en pie, pero no, mis hermanos queridos. Aquí viene el fugitivo, tal vez herido, tal vez con harapos, tal vez se escapó con las justas, viene corriendo donde Ezequiel y le dice, ni sabes, una noticia terrible. Ha caído Jerusalén, eso significa que ha caído el templo también. Y entonces para el judío eso significa una desolación terrible. ¿Por qué? Porque ya no tiene dónde adorar a Dios. La presencia de Dios para el judío era el templo de Dios. Ahí se comunicaba con Dios, pero sin el templo de Dios, sin la ciudad santa, en Babilonia, en el exilio, era la desolación de las desolaciones. Algo muy terrible estaba pasando. Estamos en el año 587 antes de Cristo. Esa es la fecha en el versículo 21, que dice el día 5 del mes 10º del año duodécimo. Esa es la fecha, 587 antes de Cristo. Imagínense. Escapó ese fugitivo y vino a contar esa noticia. ¿Cuánto nosotros tenemos miedo de las noticias malas que vienen y que cuando alguien nos dice, ni sabes, tengo una mala noticia que contarte, híjole, se nos va el alma al piso. Quisiéramos que no nos cuente, pero a veces es inevitable estas malas noticias. Y ahora, en lo que estamos viviendo, todavía mucho más inevitable es las malas noticias. Algún familiar que fallece, alguien que se enfermó de coronavirus, alguien que no tiene trabajo, alguien que no tiene que comer, en fin, tantas malas noticias. Vemos aquí en este versículo 33 la caída de Jerusalén, pero vamos a leer desde el versículo 25. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ve y diles que yo su Dios, estamos en Ezequiel 33, 25. Por lo tanto, ve y diles que yo su Señor y Dios he dicho, ustedes comen sangre, dirigen la mirada a sus ídolos y además derraman sangre y así quieren tomar posesión de la tierra. Se apoyan en sus espadas, cometen actos repugnantes, pecan cometiendo adulterio con la mujer de su prójimo y así quieren tomar posesión de la tierra. Versículo 27, miren lo que está diciendo Dios al profeta. Ve y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, les juro que los que están en sitios desolados caerán a filo de espada y que los que andan por los campos los entregaré a las fieras para que se los devoren. Y que los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán ¿de qué? ¿Qué dice su versión? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Morirán de qué? ¿Morirán de qué? De pestes, hermanos, como que fuera escrito esto ayer. ¿No estamos acaso viviendo una de las pestes más terribles de la humanidad, de la historia? Esta es la consecuencia, mis hermanos, del juicio de Dios para Israel. Y vienen todas estas cosas por la idolatría. Y miren, continuamos leyendo en la siguiente página, volteemos la página de la 33, capítulo 33, versículo 32. Ezequiel 33, 32. Para ellos, miren, tú no eres más que un trovador romántico de melodiosa voz y bien entonado. Oyen tus palabras
pero no las practican. Ellos le escuchaban al profeta como que era un cantante, como que era un cantor. Oían las palabras, se deleitaban en sus palabras, pero no las ponían en práctica, dice el Señor aquí en Israel. Y por eso es que viene este juicio contra Israel. Hermanos, no estoy diciendo que la pandemia que estamos viviendo es un castigo de Dios, por si acaso. Cuidado. Estoy hablando del contexto aquí de Israel, de lo que está viviendo el profeta Ezequiel, el contexto de la profecía del Valle de los Huesos Secos. Ahora sí, regresemos al Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Desde el versículo 1 que leímos. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Miren, este es un acto espiritual, es un acto de Dios, un acto divino. No nace de Ezequiel, nace de Dios, la mano del Señor. Cuando dice la mano del Señor, es que el Señor está actuando 100%. Aquí no es nada Ezequiel, no está haciendo nada Ezequiel. Aquí el Señor le toma a Ezequiel totalmente. Vino y se posó sobre mí. El gobierno de Dios en ese momento le toma totalmente a Ezequiel. Y el Espíritu del Señor le llevó a un valle. Esta es una visión, hermanos, es simbólico. A un valle lleno de huesos y se puso en medio de ese valle. Y le hizo dar vueltas, o sea, le hizo recorrer todo el valle, ¿no? Por aquí, por allá, por todo lado. No solamente es que le vio de lejos, sino que le dijo a Ezequiel, camina en el valle, camina. Ándate por allá, camina varios metros, anda a la izquierda, anda a la derecha, anda más allá. Para el sacerdote y profeta Ezequiel, imagínense lo que sería, ellos no tocaban a los muertos porque se contaminaban. Pero el Señor le dice que haga eso, y va y da vueltas cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, estaban a flor de tierra. Imagínense cómo sería eso. Y el Señor le preguntó, hijo de hombre, miren, es humano, hijo de hombre, igual que nosotros, mis hermanos queridos, el profeta es de carne y hueso, tal como nosotros. Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? ¿Por qué le pregunta el Señor a Ezequiel? ¿Por qué le pregunta? Si el Señor ya sabe lo que va a hacer. ¿Por qué estas preguntas del Señor en la Biblia? Cuando el Señor ya sabe lo que va a hacer. Él lo sabe todo. Sin embargo, le pregunta a Ezequiel. ¿Por qué le pregunta? Mire lo que le contesta Ezequiel. Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Otra versión, la NBI dice, Señor omnipotente, tú lo sabes. Señor omnipotente, tú lo sabes. Mis hermanos queridos, en medio del escenario que estamos viviendo nosotros ahora, y en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, parecería como un valle de huesos secos. En medio de las circunstancias que estás viviendo difíciles, el Señor te pregunta y te dice, hijo de hombre, te dice mujer, sierva mía, siervo mío, te dice y te pregunta el Señor, ¿cobrarán vida estos huesos? ¿Qué le responderías tú al Señor en medio de lo que estamos viviendo? Ezequiel le dice, Señor omnipotente, tú lo sabes. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Señor, tú tienes la última palabra. Amén. Apláudale al Señor Jesucristo. Tú lo sabes. Tú tienes la última palabra, Señor. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Eres omnipotente, eres todopoderoso. Aquí usa el nombre del Señor, las 4 consonantes hebreas. Cuando dice Señor, tú lo sabes. Está diciendo las 4 consonantes hebreas. Yahvé. Tú eres el que eres. Tú eres todopoderoso. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes. El título de Dios, el nombre de Dios, sagrado el nombre de Dios. Tú lo sabes, tú tienes la última palabra. Nada es imposible para ti, está diciendo. Amén. Nada es imposible para ti. En medio de lo que estamos viviendo, mis hermanos, el Señor te pregunta en este momento, ¿será que pueden vivir los huesos secos? ¿Será que hay esperanza en medio de lo que estás viviendo? Por eso quisiera que anote la idea principal de este mensaje. En medio de la desolación, Dios promete vida. En medio de la desolación, Dios promete vida por medio de su palabra.
y su espíritu. Amén. Nuevamente, en medio de la desolación, Dios promete vida por medio de su palabra y su espíritu. Amén. Esta idea principal sale del texto bíblico, mis hermanos queridos. No me estoy inventando yo, sale aquí de la palabra del Señor. En medio de la desolación. Sí, porque estaban desolados. Estaban desolados el pueblo. Por eso dice, miren, versículo 11. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Estamos en Ezequiel 37:11. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Miren, eso es lo que está diciendo el pueblo de Israel, por la desolación que están viviendo. Nuestros huesos se han secado. Ha muerto nuestra esperanza. Miren, no tienen esperanza. Hemos sido destruidos por completo. Están en una desolación terrible. Así se sienten. Y por eso es que el Señor en el versículo 12 dice, por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo mío. ¿Por qué dice el Señor, pueblo mío? Porque el pueblo de Israel, al sentirse que ya no tenía templo, que ya no tenía Jerusalén, que no tenía la forma de comunicarse con Dios, que la presencia de Dios ya se había ido, ya tal vez no sentían que era el pueblo de Dios. Pero mis hermanos queridos, déjenme decirles una cosa. El pueblo de Dios ahora somos todo el mundo. Amén. Estamos en la época de la gracia y para eso vino Jesucristo. Jesucristo mismo ya instauró el reino de Dios para todos los pueblos y las naciones de la tierra. Es verdad que a través de Israel comenzó esta bendición, pero mis hermanos queridos, y esos ya no son el pueblo exclusivo de Dios. ¿Sabe quién es el pueblo exclusivo de Dios? Todo el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Ellos fueron usados en el pasado, pero ya ahora todos somos propiedad sagrada de Dios. Toda la iglesia de toda lengua, de toda nación, en todo el mundo, que se convierte, que se entrega su vida a Jesucristo, entonces llega a ser pueblo de Dios. Amén. El nuevo Israel de Dios. Y todos somos el pueblo de Dios. Todos los que confesamos a Jesucristo somos el pueblo de Dios. Miren lo que dice en Ezequiel 37, versículo 4. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos. Mis hermanos, aquí viene lo que significa la palabra profetiza. ¿Qué significa profecía hoy en día? Lastimosamente, mis hermanos queridos, lastimosamente, con dolor en mi corazón, debo decir que esta palabra profecía se ha malinterpretado hoy en día. Y hay un montón de mensajes que están circulando ahí en el internet, que están circulando por todos lados, sobre las cosas, sobre textos malinterpretados, de cosas que supuestamente se están pasando hoy en día. Mis hermanos queridos, la profecía aquí significa hablar de parte de Dios. Amén. El profeta es el que habla de parte de Dios. No necesariamente es algo del futuro. Muchas cosas ya se cumplieron. Esta profecía ya se cumplió. Ya se cumplió en Israel. Hace mucho tiempo. Y muchas se han cumplido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta palabra profecía. Porque está muy mal interpretada. Todo el mundo habla de profecía por acá, el profeta por acá. Mis hermanos queridos, hay que tener mucho cuidado. La profecía es hablar de parte de Dios. Ser fiel a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Eso significa profecía. Por eso dice profetiza. Profetiza, mis hermanos. Y nosotros en este momento tenemos que profetizar en el nombre del Señor. Amén. Tenemos que profetizar en la autoridad de Cristo. Tenemos que profetizar, pero buscando también la llenura del Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí, la palabra del Señor. Versículo 5, Ezequiel 37:5. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Miren, versículo 8. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu.
Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho el Dios, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos estos huesos muertos para que cobren vida. Y yo profeticé tal como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, y era un ejército bastante numeroso. Amén. ¿Qué es lo que hicimos al comienzo en la introducción, mis hermanos queridos? Tomamos aliento. Porque el aliento, aquí la palabra aliento, espíritu de vida, es esa palabra que es como viento. Es el mismo texto que está en Génesis capítulo 2, cuando dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. Y entonces le dio vida. Es el Espíritu Creador, el Espíritu Santo de Dios, que aviva la palabra, que está en sintonía con la palabra, que está en sintonía con Jesucristo, con su obra en la cruz. Todo eso es una sola cosa, mis hermanos. No es solamente de separar la profecía por un lado, cualquier cosa que digan que es del Espíritu por otro lado, y así separar. No, es una sola cosa. Es el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, el mismo que inspiró al profeta, el mismo que está soplando sobre los huesos secos, el mismo Espíritu de Cristo que vino cuando ya vino Jesucristo, el mismo Espíritu que dejó el Señor Jesús para su iglesia, el mismo Espíritu de la iglesia del Señor, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Y el mismo Espíritu Santo. Apláudale al Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo que así como tomamos aliento, así como respiramos, que ha soplado sobre nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo de Dios que también en la resurrección del Señor lo tendremos y nos restaurará a un cuerpo renovado. Quisiera que me acompañen y leamos en 1 Corintios 15 del 54 al 57. 1 Corintios 15, 54 al 57. Primera Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, ¿quién tiene la última palabra? La muerte no tiene la última palabra. Ya no tiene la muerte la última palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció a la muerte. Amén. Con su sacrificio se encarnó y resucitó y ya venció a la muerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Porque, mis hermanos, si morimos para el Señor, morimos. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Sea que muramos o que vivamos, ¿somos de quién? Del Señor, mis hermanos. Somos del Señor. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Ninguna pandemia lo puede cambiar. Ninguna escasez lo puede cambiar. Ninguna enfermedad lo puede cambiar. Nada, ninguna circunstancia lo puede cambiar. Somos del Señor. La última palabra la tiene el Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos queridos. Y vamos a cantar esta canción que ya cantamos, que dice: dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas ya no puedo más. Si tú te sientes así, cántale al Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas ya no puedo más. Dígale al Señor: tú eres mi sustento, tú mi creador. Y la última palabra, ¿quién la tiene? La tienes tú. Si el Señor profetiza, si el Señor nos dice que profeticemos, esa es la última palabra. Y el Señor profetiza vida en medio de la muerte. Amén. Digámosle al Señor: haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero
darme en mi humanidad. Tú eres mi Señor, dame de tu eterna paz. Postémonos delante del Señor y digámosle que el Señor tiene la última palabra en nuestras vidas. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. En medio de la desolación, Dios promete vida por medio de su palabra y su espíritu. Dice la palabra en Ezequiel 37:14: entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Amén. Démosle la honra y la gloria al Señor. Aplaudémosle al Señor Jesucristo.